Bueno, vamos a continuar. Primero, recordar que los autores que han estado en la mesa anterior y ellos, cuando terminemos esta mesa, firmarán en la sala de degustación gastroliteraria Sergio Besser, que este año, además de las degustaciones de pinchos, de de Brut Nature Recaredo, que este año nos han traído, y también tenemos la librería que se ha convertido en feria, donde tenemos todos los libros que han pasado por el festival y muchos más, para que acabáis de hacer las últimas compras. Y como os decía antes, las camisetas, las bolsas, todo lo que está relacionado con el festival. Bueno, continuamos con las buenas noticias. Y las buenas noticias es que en el mes de mayo tendremos la cuarta edición del Festival Literario aquí a Morella, que suba a Elena, la directora del festival, para que nos presente el festival. Bueno, gracias Jorge, enhorabuena a Jorge y al equipo de Morella Negra por el 10º aniversario. Nosotros somos los hermanos pequeños. Este año, entre el 16, 17 y 18 de mayo, celebraremos nuestra cuarta edición. Estáis todos invitadísimos a que por favor nos acompañéis. Aspiramos a tener 10 años de vida como ellos, a emular la calidad tan alta de los ponentes que tenéis aquí. La sala gastroliteraria, que parece Sant Jordi en Barcelona ya casi, y todo lo que lleváis al pueblo. Para nosotros, desde luego, siempre habéis sido un ejemplo desde el primer día. Nos habéis ayudado muchísimo, nos habéis salvado de crisis profundas, técnicas y demás. Sois un gran ejemplo y no podemos más que felicitaros, daros la enhorabuena y, por favor, nos encanta seguir en este camino de ayudar a Morella, ser un centro de un foco cultural que atraiga gente de mucho tiempo, para entre todos construir estas comunidades culturales donde la gente celebre la cultura como este punto de unión en un mundo radicalizado y radicalizándose. En el FLIM, el Festival Literario Internacional de Morella, creemos que estas comunidades cada vez son más necesarias, porque parece que el mundo se está volviendo loco, y la capacidad de sentarnos, hablar con las demás personas, piense como nosotros o no, celebrar de una manera bonita tanto lo que nos une como lo que nos separa, porque al fin lo que estamos haciendo es crear una comunidad, es muy importante. Y por eso, si habéis disfrutado mucho de este festival, os animamos a que vengáis en mayo, 16, 17 y 18, a continuar creando comunidad y a continuar creando y disfrutando de la cultura. Solo decir a Jorge y al equipo que muchísimas gracias, enhorabuena por este exitazo de número 10, y que nos encanta ir de la mano con ellos y seguir creciendo, y que la comunidad que ellos han creado y nosotros, que en el fondo es la misma, que contra más seamos, más la disfrutaremos. Qué chulo. Bueno, muchas gracias por unir la imagen de los dos festivales. És un puente que ha hecho el gran diseñador local, Miguel Troncho, que son els segons arcs de Morella, que si no los conocéis os invitamos a que vayáis, y es esa imagen de puente que en el fondo estamos unidos por esta increíble comunidad que es Morella. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Vale. Bueno, en mayo tendremos lo que es el Festival Literario Internacional de Morella, pero nosotros también tenemos novedades, y también deciros que este año el Festival Morella Negra no terminará aquí, sino que nos hemos expandido en el tiempo y en el espacio, hemos llegado hasta la mar, y dentro de 3 semanas, el 15 de marzo, tendremos una nueva sesión de Morella Negra, será la Black Connection entre Alcanar y Morella, con el mismo formato de Morella Negra, con mesas literarias, con degustaciones de pinchos, con la librería, en el Teatro Auditori de Alcanar. Y esto, sobre todo, ha surgido por una persona, que ella es Mariola Nos. Ella... Gracias.
ella nos propuso y como enseguida nos apuntamos a un bombardeo, pues como no hemos tenido bastante, pues dentro de 3 semanas un poquito más. Aquí el formato que tenemos en Morella es novela negra española, sobre todo todas las mesas las hacemos en castellano. Bueno, normalmente se habla en el idioma del que son las novelas, las mayorías son este año eran todas en castellano, pero en Alcalá el formato será en novelas con escritores del territorio del catalán. Habrán catalanes y habrán valencianos. No quiere decir que todas las novelas estén escritas en catalán, pero sí que todas las mesas serán en catalán, porque nos centraremos sobre todo en este territorio que nos une y que a lo mejor a veces Morella Negra peca un poquito de no traer más autores en catalán, y creo que para nosotros también es una muy buena oportunidad de dar a conocer toda esta literatura negra que también nos atrae y que pensamos que tiene que estar representada. Yo, Mariola, que nos diga 2 cositas. Bé, molt bon dia a tots. Bueno, decir que es un honor, que dice que es culpa mía, pero qué va, es culpa de ellos, que hace un montón de tiempo empezaron esta aventura. El otro día lo comentamos en la librería en Castellón, en Argot, dijimos, el germen surge cuando ellos vienen a Vinaròs, a una librería que yo tenía en aquel momento, entran por la puerta y me retrotraen a un montón de años atrás, porque Nancy y yo nos conocemos de la época de la facultad y empezamos a tener esa sinergia de compartir contactos, autores y de ayudarnos mutuamente, que al final el germen está ahí porque somos unos apasionados de la literatura, nos encanta, nos gustan los escritores, os amamos de alguna manera porque nos dais una vida que nosotros no tenemos, y es muy bonito y bueno, es un placer poder continuar este festival y llevarlo hasta el mar, ¿no? Nos vamos hasta el mar y sí, como él ha dicho, pues allí las mesas serán puede que no todas, pero la mayoría en catalán o en valenciano, para dar también cabida a este idioma nuestro materno, que és el nostre, no? El nostre del territori, i que també volem que tingui cabuda i que sigui reconegut. Moltes gràcies. Bueno, ahora ya os dejo con la subdirectora de Asuntos Tecnológicos para continuar. Bueno, ya estamos en la última mesa. Voy a ser cortita y así ya seguirá Mariola, ¿vale? El trasfondo social. Mesa literaria con Tango del torturador arrepentido de Carlos Salem, Nada importante de Mónica Ruganet y bueno, el del libro de Me olvidé del cielo de Pero de Cervantes, moderados por Mariola Nos. Cuando el traje de la novela negra viste la denuncia social, desaparecidos en la dictadura argentina, violencia machista y la violencia contra los menores. Mariola Nos Mateu és llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació, amb un màster en Direcció i Gestió d'Empreses Culturals i Creatives i un màster en Creació Literària. A més, és especialista acreditada en Comunicacions i Xarxes Socials. Va ser propietària i impulsora de la llibreria Espai Mariola Nos, guardonada en 2018 com a llibreria més innovadora per la Generalitat Valenciana. Actualment treballa en l'àmbit de la gestió cultural, com han comentat antes en el canal. Tot per tu. Tot per mi. Moltes gràcies. Bé, jo, abans de tot, i permetir-me que ho faci en el meu idioma, vull donar les gràcies al comissari Jorge, a Nancy, a Maria José, a tot aquest equip que ha portat fins a on està ara el Festival de Morella Negra, i també volia donar les gràcies als clubs de lectura que han passat aquí. Nosaltres fa temps ja que venen i són assidus, un club de lectura de Vinaròs, conduït per Paco Molpestedes. Moltíssimes gràcies, sempre esteu aquí, recolzeu la cultura i sobretot la literatura. Volia donar les gràcies també a la meva companya Aina. Ella porta el club de lectura de les Cases d'Alcanar, també estan aquí els canareus, així que moltíssimes gràcies. I moltíssimes gràcies també a un club de lectura que conduïxo jo mateixa, Alcalá de Xivert, que també han vingut, no sé si estan avui o ahir, però també han vingut a participar en aquest festival. És un goig, perquè els clubs de lectura són també la base de la literatura i la base de compartir.
perquè llegir un llibre a un club de lectura és llegir un llibre moltes vegades, no? Com passarà aquí, que comentarem i que direm, i d'alguna manera tenim més experiències. També volia dir que el fet de que s'acabi aquest festival de Morella en Alcanar és degut a que allí tenim un ajuntament que recolza també la cultura i la literatura, i un regidor de Cultura, que és Xavi Barrera, que avui no pot estar, però que ha estat encantat i que quan vam comunicar que volíem acabar allí aquest festival va dir Black Connection total i tireu endavant. Així que moltíssimes gràcies també a ells y por supuesto muchísimas gracias a todos los autores que estáis aquí porque sois la base, sin vosotros imposible, y a todo el mundo que viene a participar de este festival. Hoy yo tengo a 2 autores, tenía que tener 3. Pérez es un amigo mío ya también, desde hace muchos años que nos conocemos. Es una lástima porque tenemos un sino que es que no hay manera de coincidir. Es decir, hemos coincidido en muchos sitios, pero jamás lo he moderado yo. Y la verdad es que me apetecía muchísimo. No va a poder ser, pero voy a dar una primicia. Todavía no hemos desvelado qué autores vendrán a Alcanar, pero él va a ser uno de ellos. Así que lo tendremos allí. Será un placer, igual que por supuesto a Martí. Y bueno, voy con los autores, no nos conocemos personalmente, nos vamos a conocer ahora, yo sí los conozco a ellos porque soy lectora, ellos a mí no, pero ahora en un momentito establecemos ya esa conexión también. Me gusta comentar un poco quiénes son ellos y cómo va a estar estructurada la mesa. Mónica Robanet es una autora nacida en Alicante, cursó estudios como yo de Filosofía y Letras, pero se especializó en Pedagogía y completó su formación de psicóloga. Ha dedicado los últimos años a trabajar con colectivos e individuos en riesgo de exclusión social, prestando, y eso me ha parecido conmovedor y muy bonito, una especial atención a la promoción de la cultura como elemento vertebrador de su valor. Enhorabuena, maravilloso. En lo literario inició su carrera a través de la autoedición, valiente, a no despreciar esto, muchos de los autores ahora comienzan con la autoedición, incluso siguen con ella, y yo lo valoro tanto como que te edite una editorial, que también me parece maravilloso. Empezó con El camino de las luciérnagas, pasando más tarde a la publicación tradicional, con Donde las calles no tienen nombre, y Despiértame cuando acabe septiembre. No oigo a los niños jugar también, y ella es conocida por abordar temas emocionales profundos y sociales en sus novelas. Su estilo destaca por esa capacidad que tiene para mezclar la tensión psicológica con la crítica social, y hoy la leeremos con nada importante. Carlos Salem, también nacido en Argentina. Él dice que lleva un poco más de media vida viviendo en España, novelista, poeta y periodista. En narrativa, su terreno habitual es la novela negra. Desde que debutó en el 2007, todas sus obras han sido publicadas en España, México, Argentina, Italia, Alemania y especialmente en Francia, donde se le quiere mucho, es decir, que goza de un gran prestigio allí. Ha ganado premios importantes, Memorial Silverio Cañada de la Semana Negra de Gijón, Nobel Pol, Paris Noir, Mandarache, Internacional Seseña de Novela, Valencia Negra, maravilloso festival también, y Violeta Negra. Entre sus títulos destacados, Camino de ida, Matar y guardar la ropa, Pero sigo siendo el rey, lo comentábamos el otro día con ellos, con Nancy, Cracovia sin ti, Un jamón calibre 45 y Muerto el perro, por ejemplo. Es también autor de esta serie de La Brigada de los Apóstoles, ¿vale? Que se consolidó o se inició en el 2021 con Los que merecen morir, se consolidó con Madrid nos mata en el 22 y continuó con Los dioses también mueren en el 23. Tango del torturador arrepentido, que ya veis que tiene título de tango y de musical, es su libro número 50, ahí es nada, ¿vale? Y yo diría que su obra se caracteriza por mezclar el thriller con temas de justicia y venganza. Su narrativa es intensa, cargada de matices, y tiene un punto poético muy bonito y agradecer también en la novela negra. Respecto a las obras, os sitúo un poco y así luego ya vamos con ellos. Nada importante es una novela que se adentra en la problemática de la violencia de género en el Madrid de los años 90. Importante también tocar estos temas. La historia sigue a Minerva, una joven que sobrevive a un brutal ataque que la deja en coma. Al despertar no recuerda nada, tampoco la identidad del agresor, y este aprovecha su amnesia para colarse en sus círculos, en su círculo más cercano, y también para completar lo que él denomina autoencargo, pero ahora nos lo cuenta la autora. En Tango para un torturador arrepentido
Salem explora las secuelas de la dictadura argentina de 1973 a 1983, un periodo corto pero brutal y muy intenso. Lo hace a través de la historia de Julio, que es un joven que sobrevive. Antes hablaban de la justicia no es igual para todos. Bueno, pues sobrevive a un centro clandestino de detención un poco por ser quien es, y tras ser liberado cambia su identidad, se va a Madrid, pero años después se encuentra con su antiguo torturador y ahí empieza, pues bueno, unos temas que abordan como la memoria histórica, la justicia, la venganza, también estructurada en dos partes como la anterior y en dos momentos de la historia. Y diréis, ¿y estas obras pertenecen al género negro porque comparten los elementos esenciales que lo definen? El peso del pasado y la memoria. La novela no solo narra crímenes, sino que investiga esos crímenes en el tiempo. La transformación psicológica de los personajes. En el género negro, apunta Nancy, en el género negro, la verdad nunca es gratuita. Lo dije el otro día de memoria en la librería Argot y me dijo, has dicho una frase y la quiero, y la recuperé. La verdad nunca es gratuita. Descubrirla cambia a quienes la buscan y en este caso los determina muchísimo y los hace otras personas. En estas novelas no solo hay investigación, sino que los personajes se enfrentan a sus propios demonios, evolucionan y algunas veces quedan marcados de por vida. Luego tienen estas dos novelas también la de Pere, tienen justicia, venganza y redención. En conclusión, son novelas negras porque no solo relatan crímenes, sino que los sitúan espaciotemporalmente, exploran sus consecuencias en la memoria, la psicología y la moral de los personajes y más allá de los hechos nos sumergen de lleno en las sombras de la condición humana. Por eso el trasfondo social. Y ahora lo vemos de la mano de ellos. Gracias. Hemos situado ya las novelas, así que si queréis empezamos con una primera pregunta, que es el tema, porque estamos con ese trasfondo social, comentado yo de qué va, pero el tema, ¿por qué sentís esa necesidad en este momento de abordar estos temas? Empezamos por Mónica. Bueno, pues empiezo yo. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Con más tímida. Por acompañarnos ya en esta última sesión y muchísimas gracias a Morella, a este festival y a toda la gente que ha venido y que nos ha apoyado durante estos días. Pues en mi caso, tú lo has dicho, yo me dedico a trabajar en temas sociales. Trabajo en servicios sociales de Distrito Centro de Madrid, soy una de las psicólogas y entonces mi día a día, 8 horas diarias, son viendo temas sociales muy comprometidos porque además yo trabajo con infancia y familia. O sea, significa que todos mis casos hay menores adscritos a todo lo que esté trabajando. Y en este caso, la novela se centra en la violencia contra la mujer y en especial violencia de género, porque todo empezó durante la pandemia. Estábamos todos encerraditos en casa, entonces yo aprendí a hacer pan, luego aprendí a hacer gimnasia para rebajar ese pan y luego con mi familia decidimos ver series que no hubiéramos visto nunca con nuestras hijas, que ya tenían 19 y 17. Y no habíamos visto nunca Expediente X y dijimos, esto hay que verlo. Así que empezamos a verlo, vimos la primera temporada y nosotros le explicábamos a nuestras hijas que esta serie era de los años 90 y que una pareja de un hombre y una mujer donde ella fuera la jefa era algo novedoso, donde además el que perdía los papeles y era nervioso era él porque ella era la serena, que eso también era novedoso del todo, hasta que llegamos al último capítulo de la primera temporada. Y entonces ella, que se llamaba Scully, ¿no? Scully, ella es Scully, se va a otro estado a investigar sobre un sospechoso y llega a comisaría y el jefe de comisaría saca los papeles, no había ordenador, saca papeles y dice, cumplió condena por agresión sexual y drogas, nada importante. Y mi hija dijo, ¿qué ha dicho? Y yo dije, nada, por agresión sexual y drogas, nada importante. Y ella volvió a decir, ¿qué ha dicho? Y yo ya dije, pero mi marido siguió, nada, que por agresión sexual y drogas. Y entonces nos miró así y dijo, parar ahora mismo. ¿Cómo que por agresión sexual es nada importante? Porque las drogas las ha dicho como si se fumara un porro con los colegas en el parque. Desde luego no es Pablo Escobar ni ninguno de estos.
Así que y entonces, claro, empezamos a pensar, buscamos, la serie era del 94, o sea, del 93 allí, pero el 94 en España. Y entonces, claro, yo empecé a contarle a mi hija, yo, para que hagáis el cálculo, tenía 24 años en el 94, dije, cuando volvíamos a casa por la noche, volvías con miedo, pero era con miedo de que te atacaran, te pasara algo y del qué dirán. Porque ¿qué hacías volviendo tú sola a las 5 de la mañana? ¿Qué hacías volviendo borracha? ¿Qué hacías volviendo con escote? ¿Qué hacías volviendo con minifalda? ¿Te lo ibas buscando? ¡Qué bonita! Digo, es que era así. Era así. Y entonces dije, yo aquí tengo que escribir una novela, pero claro, no podía ser en el 2020. Tenía que tener las dos épocas para que se viera la evolución o no que hemos hecho en este sentido. Entonces, mi historia comienza en 1994 con una chica que viene de un pueblo, porque como yo soy de pueblo, pues viene de pueblo, y viene de pueblo a la capital y para pagarse los estudios trabaja en un pub por la noche. Y este es el primer capítulo. El novio, que no está de acuerdo con que ella se haya venido, en ella trabajado, viene porque él tiene que imponer su fuerza. Y toda la historia se centra en un asesino en serie que disfraza todos sus asesinatos por muertes por violencia de género. Es decir, se los carga a los dos. A ella por mala pécora y a él por capullo. Porque está permitiendo que todo esto repercuta en el estigma del varón, ¿no? ¿Cómo estás dejando que tu mujer haga esto? Y como ha dicho ella, empieza con una agresión brutal donde él muere, pero ella se queda en coma. Y cuando él se entera de que está en coma, se queda muy preocupado porque, claro, esto tendrá que terminarlo. Cuando se recupera, no recuerda absolutamente nada y este tipo se mete en su círculo más cercano y la acompaña durante los siguientes 30 años. Y ella no sabe quién es, pero nosotros tampoco. Sabemos que es alguien de su entorno, pero no sabemos quién. Y lo vamos acompañando. Y él va matando durante este tiempo a otras parejas igual. Y el problema es que esta novela escuece a todo el mundo, porque hay momentos que dices, no, si es que estoy de acuerdo con él. Y dices, ay madre, ¿cómo es posible? Y es que todos nosotros nos hemos criado en la época en la que nos hemos criado y por mucho que queramos, tenemos una carga detrás que la estamos intentando soltar, pero no es fácil, ni para ellos ni para nosotras. Porque casi lo peor es una mujer machista antes que un hombre machista, porque nos estigmatiza mucho más. Y esto es. Por eso necesario contar este tipo de historias. Me interesa muchísimo también esa evolución de esos 30 años en el propio personaje, porque luego veremos cómo él no la mata durante esos 30 años, porque ella, que se ha quedado amnésica, es otra persona. Entonces se amolda más al canon de mujer con perfil muy bajo, por lo que ha sufrido, evidentemente, va a tener un perfil muy bajo, y a él allí ya le está bien, ¿no? Cuando ella vuelve a levantar cabeza es cuando él decide, vamos a por ella. No desvelamos demasiado, la historia tiene giros y finales maravillosos, igual que hay tramas y subtramas y protagonistas y protagonistas contrapuestos. Hablaremos también del papel de la mujer, que ahí también coincidís muchísimo, pero primero el tema con Carlos, por ejemplo, me he leído también el teatro. Este tema lo llevabas entre manos. Años, 30 años. Más de 30 años. Yo cuando vine a España venía con esta historia en la maleta, con la ganas de contar esta historia. No me salía, no podía, porque hay que poner en situación. Todo hecho histórico, tremendo. Bueno, aquí España está llena de cunetas que mejor no excavar, ¿no? Pero nos queda lejos muy pronto, porque vamos adquiriendo una memoria de pez. Se cumple el año que viene los 50 años del golpe de Estado en Argentina y, como tú dijiste, fue un periodo de 7 años, pero durante 3, no llegó a 4 años, hubo 700 centros de detención ilegal y tortura. Hubo 500 niños nacidos en cautiverio que se han recuperado, creo, 100 y pico. Hubo decenas de miles de desaparecidos que estaban... O sea, no es que te detengan, es que no existía nada. Te llevaban a un cuartel o a un cuartel clandestino y te violaban, te hacían trabajar esclavos y luego muchas veces te mataban o directamente ley de fuga o te dormían, te tiraban desde un avión. A mí no me pasó nada de eso, pero lo curioso es que yo, que vivía en una ciudad patagónica acomodada, chico de clase media y demás, sabía lo que ocurría sin que hubiera internet, sin que las radios no decían nada. Y yo decía, ¿cómo puede ser que mis padres, que otras personas, adultos,
no se enteren de esto si yo me estoy enterando y no me preguntáis cómo, no lo sé todavía de hoy cómo lo sabía, y lo he hablado con otros compañeros de esa época y sí se sabía. Entonces, claro, pasa poco tiempo, eso termina, vuelve la democracia, te pones, antes de que vuelva a militar en derechos humanos, a tratar de difundir esto y conoces gente. Entonces, ves por un lado una negación que hay, por otro lado ves que buena parte de la sociedad argentina, clase media y media alta, llamó al gobierno militar para que hubiera orden, ¿vale? Y pensando, van a arreglar la tienda, la barren, y después la barren, volvemos a la tienda y seguimos ganando los de siempre. Estos señores tenían intención de quedarse. Entonces, la tortura sistemática, la muerte sistemática de gente, y eran tan torpes y había tanta rapiña que como eran 3 fuerzas militares, ejército, marina y fuerza aérea, a lo mejor tú secuestrabas a alguien de allí, pero ese de allí era hijo o nieto de un almirante. Los 3-4 meses de torturado, violado, lo que fuera, conseguía pasar un mensaje a alguien y lo liberaban. Por eso se han sabido, en un largo proceso que hubo, que se conocían nombres de 500 torturadores, nombre, apellido, dirección, que fueron indultados por miedo a otro golpe de Estado. Sí. Con lo cual tú podías ir a comprar el pan, o cualquier lado, y encontrarte a quien había matado o torturado a tu novia, a tu hijo o a ti mismo que te salvaste. Siempre me fascinó eso, pero era una preocupación protoliteraria. Yo quería escribir desde siempre, pero estaba más dedicado a la fiesta y a militar. O sea, era como Mr. Hyde, Dr. Jekyll, ¿vale? O sea, trabajaba mucho en militar, en derechos humanos, en todo eso, y luego estudiando periodismo, ¿qué vas a hacer? Si sabes que no tiene futuro, te vas de fiesta. Y en una de esas 2 actividades conocí a una chica, algo mayor que yo, que era de la época de la dictadura, pocos años antes, dejó de estudiar. Y se habían llevado a su hermana, se le parecía mucho, creyendo que era ella. Ella militaba en el sentido de repartir panfletos, de protestar. La otra enseñaba ballet en las chabolas, alfabetizaba, era de estos movimientos cristianos que no eran de izquierda, pero sí como... Y el padre murió de un infarto y la madre, según ella, convencida, se dejó morir. Y vivía en un caserón enorme, como el que yo cuento ahí, pero en otra ciudad de Argentina. Y yo tuve con ella una relación y no pude aguantar, porque realmente ella se sentía que había matado a su familia. Y sabía el nombre y el apellido del tipo. Yo decía, ¿cómo no va y lo mata? Y me vine con eso, con la culpa del superviviente, aunque a mí no me pasó nada. Me detuvieron 3 días, pero como uno de los policías conocía a mi padre, pero yo estuve, para venir a España, yo tuve que hacer meses de trámite porque en democracia figuraba como que tenía una causa por terrorismo, no sé qué, y no había ninguna causa. Es que te llevaban y te tenían ahí en un calabozo X días o nunca. Y como eran en mi ciudad pequeñita, donde yo me crié, donde todo el mundo se conocía, pero yo no existí, poderme haberme matado tranquilamente. Pero mi aventura era ridícula comparado con lo que había pasado a esta chica u otros compañeros que conocí de facultad, y siempre me vine. Por eso es un libro en el cual, aunque yo no soy el personaje, se viene a vivir a España en el año que me vine yo. Hay mucho de paralelismo, y luego nace de una frase de Mario Benedetti, muy bonita y muy feliz, que dice: un torturador no se redime suicidándose, pero algo es algo. ¿Qué pasa? Cuando volvió la democracia en Argentina, hacia el 83, hubo películas como luego El secreto de sus ojos, hubo libros muy interesantes, hubo libros muy panfletarios porque necesitaban explicar, otros por aprovechar el fenómeno, y yo fui dejando pasar el tiempo. Entonces no me sentía capacitado para meterme en ese horror. No quería escribir la típica historia de el torturado bueno porque es un chico puro, un poco como Mario el capitán de Mario Benedetti, ¿no? No es Mario, no me acuerdo el nombre. Quería personajes imperfectos, heridos, jodidos, como estamos todos, como quedamos todos desde entonces, incluso aquellos que no sufrimos. Entonces no me atreví a meterme en la profundidad de una novela, y hice una obra de teatro no porque sea más fácil, sino porque tú vas mostrando elementos simultáneos y en pandemia me atreví, dije, quiero terminar la novela. Me senté, yo no me siento a escribir, empecé a caminar, estábamos en pandemia, empecé a caminar por un pasillo largo de aquí, hacía 20.000 pasos por día. Mi compañero de piso me compró una zapatilla acolchada porque no me soportaban. Y destrabé el tema, lo empecé a convertir, lo dejé descansar como hago siempre, y dije, bueno, ya la terminaré. Y el año pasado, hace un poco más de un año, me di cuenta de que, claro, iba a ser mi próximo libro, el libro número 50. Digo, y si me muero, me mato en la moto, y esto lo quiero escribir porque ya sé. Entonces hablé con mi editor, que es cómplice ante todo, porque le digo, mira, tenemos una serie, ¿no? La 4ª es la que termina, ¿no? Y entonces vamos a vender bien esto porque se retroalimenta, sí,
pues yo te voy a pedir que me la tracemos un año porque yo saco una historia que no tiene nada que ver. Y no llegó a leerlo, se la conté. Creo que no le conté ni el final, pero dijo, vamos para adelante con esa. Y salió esta historia. Entonces, no hubiera sido capaz, posiblemente con otro editor, que me diría, no, tronco, hemos estado 3 años inventando una serie que parezca thriller, pero que no es. Y bueno, saldrá a fin de año, este año saldrá la 4ª, pero me permitió meterme en esto. Y fue la novela que más me costó, no solo los 30 años, sino que yo mis libros los termino, mis parejas siempre se han reído, yo termino las últimas páginas, no duermo y estoy como si, luego unas ratas del carajo, ¿no? Pero estoy como de pie, o sea, la parte, como estuvieras tocando el piano, y en esta estuve las últimas 80 páginas que estuve seguida, la escribí sin dormir, no podía parar de llorar. Era un llanto por los personajes, era un llanto liberador también, hay una historia de amor, hay un montón de cuestiones, pero sí que me parecía muy interesante eso, no, que fuera una novela totalmente distinta, que no fuera la novela, que quien quiera enterarse de lo que pasó, están los datos para tirar de los hilos, pero me interesa más la imposibilidad de la venganza. La frase de Benedetti es bonita, si se suicida un torturador es ideal porque nos ahorra el trabajo, pero si yo torturo a mi torturador, tenemos 2 torturadores. Si yo mato al asesino, tenemos 2 asesinos. No sé si es bueno o malo, no tengo respuestas. Por eso escribí el libro para que alguien me lo responda y me lo explique. Sí, quería decir también, porque cuando tú le cuentas esto a los espectadores, ellos no han leído el libro, quiero puntualizar que no es un libro histórico, estamos en novela negra, quiero decirte, él da todas las claves de este suceso brutal, estremecedor. Yo leía el libro y recordaba la película de Missing, por ejemplo, quien es de mi generación, todo el mundo también la recordará, ¿no? Desaparecidos, es que desaparecían y ya está, o las madres de Mayo, que dices, bueno, qué brutalidad. Pero es verdad que ese es el contexto. Luego es negra, negrísima, con tramas, subtramas. Porque él se salva y después de 3 meses se salva y lo salva incluso parte de ser hijo de un industrial y parte que el militar que dirige ese centro le recuerda a su hijo. Claro, que murió en un accidente. Entonces nunca sabe si salvó por el padre o por lo salvó este tipo, pero él sale decidido y jurando que va un día a encontrar y a matar a este tipo, al que le salvó, no al otro que le pegaba a lo mejor, sino a este, porque de alguna manera, si los tipos como este, que iban de tener moral y conciencia y que de hecho se va del país, que no participa, pero si hubieran dicho que no pasaba esa barbaridad. Claro. Como dato histórico, hubo un grupo de militares muy importantes que luego formaban Militares por la Democracia que en plena dictadura del terror dijeron no, yo no participo y no mataron a ninguno, no los ascendieron, los dejaron un poco marginados, pero no los tocaron. Entonces muchos de los que se sumaron por no, yo por miedo, fue por miedo y también por la tentación del poder. Hombre, y porque al final participas y muy directamente, aunque lo quieras de alguna manera enmascarar, que queda muy claro en tu libro. Y me interesa sobre todo este tema para que podamos ir jugando todos de los personajes. Tú has dicho, quería una novela con personajes con culpa, has dicho, me he quedado con la palabra, con culpa. ¿Coincidís ahí también? Minerva, por el tema de haber sido ella la agredida, arrastra esa culpa durante 30 años, tu personaje cambia incluso de identidad. Quiero decirte, ella por esa agresión que ha tenido y el personaje de Carlos, porque en ese momento la culpa que estabas hablando ahora de que fue redimido, de que no le pasó como a otros con una clase social más desfavorecida, él jugaba de alguna manera con ventaja, su padre era importante, entonces tiene ahí también ese sentimiento que también perdura hasta la actualidad, porque en las 2 novelas el contexto histórico nos trae a la actualidad, que luego lo tocamos más, pero me parece muy importante, pero esos personajes con culpa. Sí. Minerva es eso, es lo que os digo, lo que nos pasaba a las mujeres en esa época, si te agreden, por algo será. ¿No? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que te has merecido? ¿Y qué es lo que ha pasado? Además, ella, cuando despierta, no sabe quién es y no sabe quién está a su alrededor. Y la que está a su alrededor es su madre. No tiene recuerdos, claro, y encima tiene que crear los nuevos y los crea desde la visión de quien tiene una generación más atrás, ¿no? Eso es muy interesante. Voy a contar una cosa que es personal. En el 99 tuve un accidente de coche, me estaba sacando el carnet de conducir, tengo que decirlo, en el examen, y tuve un accidente de coche muy grave, entonces estuve en coma y cuando me desperté no recordaba absolutamente nada. Bueno, me sabía las tablas de multiplicar, las capitales del mundo, pero no recordaba a mi familia
ni me recordaba a mí, que eso es lo importante, porque mi madre, por ejemplo, se ponía muy nerviosa, pero ¿cómo no me vas a reconocer? Cómete esto que te gusta. Y yo decía, pues si yo no sé si eso me gusta, es que no sé quién soy yo. Era muy difícil. Todavía sigo sin acordarme de mis primeros 19 años, pero hice mucha terapia, hice muchas cosas, pero mi cabeza está muy golpeada, entonces no reconocía. Y eso es lo mismo que le pasa a Minerva. Por eso yo quería explicar que ella, al principio no es que sea una mujer con un arrojo y un arresto, ¿no? Es una chica que es de pueblo, que es de mi pueblo, y llega el momento que tiene que ir a la universidad y entonces se marcha. Y entonces su madre le dice, ¿tienes cerca Alicante o tienes cerca Valencia? Y ella dice, no, me voy a ir a Madrid porque me quiero ir lejos. O sea, lo que quiero es no tener que volver los fines de semana, quiero irme lejos. Y se va allí y entonces para seguir pagándose con la ayuda de su padre ha muerto, entonces tiene una pequeña herencia, trabaja, como ya he dicho, en el pub. Y allí se ha dejado un novio con el que ha roto, pero es que él no acepta la ruptura y la madre tampoco, pero ¿cómo rompes con este chico que es el hijo del terrateniente del pueblo y además te tenía muy apretada porque es muy celoso y eso es que te quiere? Ese tipo y le hacía la vida imposible. Y entonces él va para Madrid, vuelve, va y le grita y la insulta porque ella no va a volver. Y esto todo lo ve este asesino en serie que va buscando parejas que se merezcan esa muerte que él les va a dar. A ellas, como he dicho antes, por brujas, y a ellos por gilipollas. Y entonces, pues en este caso a ella la deja viva, pero al año siguiente, en la misma fecha, que luego sabremos por qué, siempre tiene que matar a una pareja y la va buscando durante meses. Y entonces, mientras la va buscando, nosotros leemos a quién ha encontrado, por qué considera que lo tiene que matar y cómo lo hace. Y llega un momento en el que, de verdad, como lector, con mi edad, estás de acuerdo con algunas cosas. Y dices, Dios mío, ¿cómo puede ser esto tan horrible? Esto es todo lo que me han educado a mí. Porque luego lo ves con la gente joven y dices, esto no quiero hacerlo. Pero esa chispa de pensamiento la he tenido. Y esa sensación de culpa que pervive todo el rato en ella, incluso no teniendo memoria. Es curioso y también cómo los personajes que la upan, que la sostienen, que de alguna manera ahí haces ese contrapersonaje, ¿no? La madre con esa moral de antes, los dos amigos, no quiero desvelar demasiado, un protector y el otro, bueno, pues confidente, ¿no? Sí. Pero que en realidad le están ayudando pocos todos. Si te das cuenta, cada personaje de la novela tiene su antagonista. Su antagonista. O sea, la madre, que es súper machista y tienes que venir, tienes que hacer esto, la antagonista es la médico. La médico, que son de la misma edad, y la médico es como... Hay una escena en la que la médico en el año 94 está atiende a Minerva, que acaba de llegar destrozada, y entonces sale y se fuma un cigarro. Y entonces está fumándose un cigarro y están los chicos de la ambulancia. Y entonces le dicen que los días más tranquilos son los de entre semana, porque ya los viernes pues tienen a los chiquillos que hacen carreras con el coche y luego a los que están hasta los huevos de aguantar a su mujer todo el fin de semana y entonces tienen que ponerla en su sitio. Y les dan un rapapolvo que digo, yo hubiera querido ser así. Y entonces eso es contraposición contra la madre. Los dos amigos también, y ella con su propia amiga. Ella tiene una amiga, a ver, en mi pueblo, yo soy de Altea, de Alicante. Y entonces bonito, de verdad. Sí, ahora es muy turístico, muy bonito, pero cuando yo era pequeña era como aquí, escaleras para ir al cole, para subir, para bajar. Que cuando llovía te pegabas unas leñas que... y entonces allí tuvimos un momento, un boom en el que vino mucha gente holandesa y alemana y vinieron al colegio y estábamos todos estupendos. Entonces, para poner una persona que tuviera la conciencia de ahora, tuve que poner a una amiga holandesa, que en aquella época ellas venían y no tenían... O sea, les importaba una mierda el que dirán. Eran las frescas, cuidado, eran esa palabra se utilizaba. Hacían lo mismo que nosotras, pero no lo ocultaban. Y eran las frescas. Y entonces es como... Soy de costa también, yo soy de Vinarós. Sí, de estar tomando algo en un bar y que haya unos veraneantes al lado que te miren y la amiga tan contenta y ella acojonada por si viene el novio y la ve que los de atrás están hablando. O sea, les dicen cosas y las miran y ella acojonada. Y es que era así. Estremecedor también los personajes de Carlos, tramas y subtramas. El personaje principal es
todo un personaje cargado de culpa y cargado también de huida, como ella, de huir hacia otro lado, ¿no? Y todas esas relaciones que establece, también ahora hemos hablado de los antagonistas, con las mujeres. Alba, creo que viene de tu historia, está claro cuando lo has hablado. Entiendo que en los dos casos, por tanto, y teníais algo más en común que yo desconocía porque no conocía su caso, que es ficción, pero un poquito auto también, ¿eh? Todo se mezcla este siempre, todo se mezcla. Sí. Pero además lo que ocurre es que, digamos, sale un chiquillo, o sea, entra un chiquillo de 18 años y está 3 meses allí, le pegan unas palizas, o sea, todo ilegal, pero no le llegan a hacer nada y todo lo que él sabe que está ocurriendo alrededor se salva y se siente culpable. Cuando se salva se fractura, porque digamos que él es hijo de él es hijo de una mujer de una familia de estas que han tenido pasta desde siempre en Argentina. Y el padre es el nuevo rico, el que quiso salvar la fábrica del abuelo, que estaba en la ruina, terminó metiéndose en negocio con los militares. La madre es la que lo lleva a ver teatro alternativo, la que es más hippie, pues se lo puede permitir, además ser hippie. Pero además esta novela tiene un trasfondo y un tema, ahora se usa mucho, Mónica me va a regañar, pero a mí me cansa un poco cuando se habla de salud mental de una manera muy amplia, ¿no? O sea, de una manera amplia. Que sí, salud mental hay muchas cuestiones, pero esta novela también hay un miedo a la locura. Totalmente. Porque la madre de él es un personaje que él adora y el padre es un tipo que lo ve distante de pequeño. Pero la madre de golpe está muy bien y le aprieta la mano y la madre está medio loca. O sea, de momento la madre está ingresada. Entonces él tiene pánico a eso. Es que ese personaje también en su ida le ves ese punto de locura. Que dices, no sé si está del todo bien, no lo está, evidentemente. No está. Y de hecho, pero él luego descubre... A mí siempre me fascina, sobre todo en los últimos años, es colateral de la novela, ¿no? Pero las imágenes que tenemos de nuestros mayores rara vez responden a la realidad, responden al estereotipo que o nos hemos hecho o que nos han ayudado a ser ellos mismos por negar de quiénes eran. Entonces, claro, toda la novela al principio, él cree que su padre, no digo que era el malo, pero era el insensible, y en realidad cuando conoce la verdadera historia del padre y de la madre, porque hay muchas historias mezcladas, pero él cuando sale se fractura. La madre le quería poner Julio por Cortázar, y al padre le ponen Jorge Luis por Borges, porque los argentinos, sobre todo en esa época, nos enseñaron una falsa dicotomía según la cual o eras de Borges o eras de Cortázar, lo cual era ridículo porque el primer editor de Cortázar fue Borges, que le publicó Casa Tomada. Le llegó en una revista por correo un cuento y llamó a ese muchacho que vivía en el interior del país y le pidió que viniera, le dijo que nunca deje de escribir y publicó Casa Tomada, que es uno de los mejores cuentos de la historia de la literatura. Y se admiraban, pero como estaba ese entente fuera, se escribían, pero no iban a verse ni a hacer nada y aparte, bueno, entonces ¿qué pasa? Era eso, ¿no? Si eras un poco más de izquierda, tenía que ser Cortázar. Entonces él cuando sale, le nace dentro, que más adelante se cambia el nombre oficialmente, Jorge Luis, que es como la voz que le dice, ¿tú qué vas a hacer? Si eres un mierda, ¿a quién te vas a vengar? Pero van de la mano, ese juego claro, sí, es genial, porque van de la mano todo el rato, su sombra. Son dos personajes en uno. A ver, que pero también es que yo creo que Mónica me va a ingresar o algo, pero a ver, a mí me encanta muchísimo la fiesta y no me gusta trabajar. Y he publicado 50 libros en 7 años y hay 5 inéditos. Tiene que ser alguna doble personalidad que tengo yo, que es cuando se siente y trabaja, porque a mí me vas a encontrar en el bar. Entonces, un poco llevando al extremo, o eres muy caótico, pero hay una parte tuya que es muy organizada y que la que permite que yo llevo a tener 300 personas a mi cargo cuando dirigía periódicos. Y era imposible que yo hiciera eso. O sea, hay una parte mía llevada a un extremo con la ficción. Bueno, pero ahí salen esas dos. Claro, también. No, eso está, en casi todas mis novelas está presente, pero aquí está muy claro. Entonces, el tema es que ambos coinciden en que se van a vengar de este Horacio Morales. Tienen todas las herramientas, tanto económicas como el hacker, vamos, es de los primeros informáticos que hay en Argentina, y nunca hace nada. Se va a vivir a España por motivos de la novela que no voy a contar, y sabe que puede estar en España y no lo busca. Se entrena diariamente porque quiere matarlo. Pero está por cumplir los 40 años y un día va al teatro porque se siente demasiado encerrado en su vida y se encuentra con este tipo. Entonces, la parte de Julio que queda en la parte del adolescente le exige que cumpla venganza y este siempre quiere retrasar esa venganza. Entonces, el plan es meterse en la vida del otro meterse en la vida del otro y para que le joda más, o sea, que sepa lo que es la impunidad. Entonces se mete en su vida, enamora a su hija que tiene también su historia y cuando va trabajando relación con este tipo se da cuenta que tiene más afinidad y más empatía con este tipo
de la que tuvo con su padre, que cuando tú lo conoces era un tío cojonudo, no era el típico tío. Totalmente. Entonces, una parte de él no lo quiere matar y la otra le exige. La chica que iba a enamorar, la mujer que iba a enamorar para vengarse de él, se termina enamorando de verdad. Entonces, realmente es como, si tú matas a tu víctima, igual te conviertes un poco en él, ¿no? Entonces, la novela va sobre la imposibilidad de la venganza. Tiene giros que me parecía que tenía que tenerlos. También, ¿no? ¿Eh? De la venganza y de la redención. De Sí, alguna manera, también. redimir a partir de la venganza Sí. o no. O evitar la venganza. Sí. Yo cuando en la obra de teatro hay un 50%, porque hay un montón de cosas que sí estaban. Por ejemplo, el personaje de Alba no aparece, porque la obra funcionó muy bien en Barcelona, una sala pequeña, estuvo durante 5 o 6 meses, pero claro, eran 10 personajes, no nos podíamos mover. Si las obras de ese tiempo eran una pareja que se peleaba porque tenía mal sexo, lo que vendía, ¿no? 2 personas y alguien que lo dirija. Entonces no podía profundizar y me interesaba mucho el personaje. Y luego está la contrapartida, porque si bien Julio tiene a Jorge Luis, Horacio, que es este hombre que tú conoces ya maduro, que es un padre ejemplar, que es un marido majísimo, maravilloso, que además es un tipo que en su momento se ofreció que lo juzgaran, dio información para que capturaran a gente, pero no a cambio de impunidad, y le dijeron que no, que contra él no había nada. O sea, es un tipo que tenía problemas de conciencia. Entonces, claro, no es el torturador, que los ha habido, brutal es él, pero es un tipo que no se puede quedar a solas delante de un espejo, porque el que le habla es el lobo, que es un hombre de guerra, y que le habla es no tanto de lo que haya hecho, sino de cómo ha pensado o qué furia ha tenido en aquellos momentos. Entonces, cada uno tiene, es como un baile, se llama tango porque es como un baile donde se van acercando hasta la escena final, que no la vamos a contar porque si no, mi editor, que es comprensivo, pero me agarra hostias. Si cuento el final, ¿no, Gori? No lo cuentes, no lo cuentes porque hay varios giros, además, en ambas novelas hay unos giros que no esperas, que es también, como contaban ayer, ¿no? El que te lleve la novela a querer saber el final. Implicáis también al lector, como siempre, evidentemente. Claro. El lector duda entre la venganza o el perdón, ¿no? Eso es esa sombra. Sacáis también la parte más mala nuestra y la parte más vulnerable de alguna manera, ¿no? Que eso también está muy bien. Me interesa también, y es algo que no quiero que se quede en el tintero, el tratamiento mediático que sale en las 2 novelas también. El tratamiento mediático que se hace del suceso de donde vosotros centráis la trama de la novela. Me parece también importantísimo porque también coincidís en eso, en estar o no de acuerdo con el tratamiento mediático que se hace del asunto que tratáis. Sí, ahí nosotros vemos la evolución que hay en este tema desde esa época, desde los años 90 hasta la época actual, y vemos cómo vamos avanzando, que gracias a Dios vamos avanzando, ¿vale? Y también vemos el tema de la prensa y de todo este tipo de medios que acompañan a estas situaciones. Yo muchas veces me he preguntado, nosotros abres el periódico y día sí, día no, y al día siguiente sí, es un nuevo crimen por violencia de género y es una nueva muerta, no asesinada, es muerta o una nueva víctima y presunto asesino, coño, si lo has pillado ya, yo entiendo que la ley es así, pero bueno, y nos ponen el papelón, nos hablan de otra muerte, tal, si él se ha matado, pues ya sabemos que se ha matado, pero si no, no sabemos cómo continúa. A mí me gustaría que muchos años después me dijeran, ha salido este tío, ha salido después de años de estar encerrado, con terapia, con tal, y se está incorporando a la vida normal. Te enteras solo cuando reincide. Claro, muchas sí, veces también. Cuando reincide, si no, no lo vemos. Porque es que el poder mediático y el poder de la palabra es muy, muy salvaje. Entonces, si alguien que está... yo qué sé, muy cabreado, muy subido, empieza a leer noticias de este ha matado, este ha matado, este ha matado, si este tiene los cojones de hacerlo, ¿por qué no lo tengo yo? Claro, cuéntale cómo va la historia, cuéntasela entera, ¿vale? Haz un seguimiento un poco así, que lo podamos ver y entonces ya no será igual. Es que de verdad que el poder de la palabra es muy fuerte. En una presentación de esta novela, de pronto levantó la mano un señor que estaba sentado y me dijo, oye, me he leído la novela, me ha gustado mucho, así yo ya vi que estaba un poco tenso, y me dijo, pero te quería preguntar por qué en tu novela no aparecen hombres buenos. Y digo, hombre, aparecen mogollón de hombres buenos. Y dice, sí, pero no en los papeles protagonistas.
Digo, a ver, yo he escrito una novela sobre violencia hacia la mujer. Pero es tu novela, que es Entonces, gilipollas, no, que escriba no. la suya, coño. Y Para yo le empezar, di dije, que es como sí. si escribo una novela sobre el lejano oeste. Aparecen vacas, vaqueros y indios. Sí, creo. Pero yo sé que existen pilotos de Iberia, pero en esta novela no tienen cabida, así que no van. Claro. Y luego le dije, espera un momento, cuando me dices hombres buenos, ¿a qué te refieres? Y me dice, a los que no pegan a las mujeres. Y le dije, hombre, esos Joder. son los normales. Joder, bueno. Vamos. O los que pegan lo normal, ¿no? Claro, Los que pegan. cuidadín con lo que dices, porque si tú me Algunos hombres dices buenos, que sí, un sí. hombre bueno es el que no pega, un hombre normal es el que pega y un hombre malo es el que mata. Y no, por favor, deja de decir esas barbaridades. El tío se enfadó, se levantó y se fue y todo el mundo, vale, adiós, adiós. Digo, menos mal que están de mi lado, porque... Di que No, sí. pero sí que excede. No, luego es que yo presentaré, aunque sea simbólicamente, la novela en Argentina cuando vaya en septiembre. Y claro, ahora mismo está con una polémica porque el tarao el psicópata que han elegido mis compatriotas de presidente, el tipo dice que no eran 30.000, que a lo mejor eran 12.000. Estamos hablando de que ahora mismo entre un grupo armado, que sabemos que es militar, pero que no se identifica, y se lleva, y señala y se lleva la mitad. Y los otros, como gilipollas, uy, no sé cosa que me lleve a mí, algo habrá hecho. Y que no aparezcan nunca más, o aparezcan golpeados o vejados. O en la universidad donde yo estudié, este grupo de gente que estaba antes, en la Universidad de Córdoba, y que dejó de ir porque, bueno, luego cerraron la facultad, porque había 300 estudiantes y hubo 23 desaparecidos, muchos de ellos señalados por un profesor. Sí. Cuando vino la democracia, como los tipos aparecieron golpeados a los 3 días, eran 6, pero luego, a los 4 días, desaparecieron para siempre. Y a ese tipo no le podían quitar la cátedra porque la tenían propiedad. Entonces llegamos los nuevos, le armamos una cátedra paralela, con tal brío de que hacía falta conseguir una profesora de radio, para que tuviéramos una cátedra paralela, pues la rectoría nos apoyaba, pero tenía que haber, no podía. Y me terminé casando y tuve un hijo con ella, pero le sacamos la cátedra paralela al tipo. O sea, que la justicia se hace de muchas maneras. Pero quiero decir, el miedo que todavía había, ahora cuando vaya me he encontrado con eso, que hay gente que dice, che, que no eran 30.000, eran 12.000, eran 9.000. O sea, la atrocidad. Ya ves. Y en la parte comercial que hubo de todo eso, ya veré con qué me encuentro. Porque es lo mismo que ahora yo llevo 30 años largos, más 35, viviendo en España y no reconozco. O sea, me encuentro reivindicaciones del franquismo por todos lados. Quiero decir, entonces es casi de gente muy joven que llamarse no soy nazi es como ser guay, ¿vale? Como ser punk. Coño, era otra cosa, por lo menos los punk. Entonces, ese tipo de cosas hace que estos temas, no sé si son necesarios, posiblemente económicamente, comercialmente no sea bueno, pero yo lo escribí para hablar de un tema que tiene en el tiempo, no perece, pero está ahí, quien quiera se adentra. Y otro tema que para mí es inmortal, que es la venganza, es uno de los principales motivos de crímenes. Entonces, no puede ser una novela feliz. Hay una parte que de la obra de teatro se pierde, porque era tan dura la obra, que había una novia, una amante que tenía Jorge Luis, que está viviendo en Madrid, y que él, como se muda al barrio del otro para hacer todo su plan, pues corta con ella, ¿no? Entonces están todas las llamadas al contestador telefónico, me llamaba Lucía. Entonces yo usaba eso para romper, marcaba el paso del tiempo y Lucía decía, pues Jorge Luis, ya sé que rompimos, pero ¿por qué no quedamos al otro? Jorge Luis, hijo de puta, te voy a matar. Al otro, Jorge Luis, he conocido un chico maravilloso, me voy a casar. Al otro, oye, media más tarde, quedamos para follar, era una cosa así muy loca, ¿no? Entonces terminaba la obra de teatro y estaba... primero me llama la directora y me dice, me encanta todo, lo que pasa es que lo de Lucía sirve mucho porque da un poco de alivio. Yo cuando estuve en la primera presentación había una señora que no me conocía y me agarró el brazo así todo el tiempo, que me dejó marcado porque estaba... pero claro, cuando la misma gente era como una válvula de escape, la risa del absurdo del personaje. Le digo, no es absurdo, tengo grabado aquí, era una ex amante mía que me dijeron, guarda todo esto porque si tienes que pedir una orden de alejamiento, porque era terrible. Entonces, ¿qué pasa? Terminaba la obra con todo el dolor que tenía y cuando estaban saludando, saltaba otra vez el contestador. Jorge Luis, entonces Jorge Luis saludaba, iba y reventaba el teléfono contra el borde del escenario y la gente aplaudía a pie, no porque aplaudiera que reventara, sino que era el alivio del humor. Pero aquí yo no podía meter eso, o sea, está la llamada como para marcar muy poco el tiempo, no lo podía meter porque meterlo en una novela necesitaba profundizar de otra manera, neutralizar el dolor de otra manera. Bueno, ese blanqueo mediático que hablábamos, yo creo que en los dos casos, sí, ¿no? Ese blanqueo mediático que imagino, estaba acordándome ahora una vez que la pregunta sería, ¿pensáis que estos temas en novela negra
influyen en la gente, con qué pretensión lo hacéis. Pero es una pregunta un poco engañosa, sé que me diréis que sí, pero recuerdo, por ejemplo, a Ferran Torrent, el gran escritor valenciano Ferran Torrent, que un día me dijo, y yo considero que es uno de los máximos biógrafos de la ciudad de Valencia, porque, claro, la prensa no lo cuenta. No puede. Exacto, pero vosotros sí, entonces también queríais que estas novelas llegaran a nosotros para revolvernos. Mira, lo bueno que tenemos ahora es que los lectores se pueden poner en contacto con nosotros a través de un montón de medios. Y te van llegando mensajes de gente que ha leído tus novelas y que te da su opinión. Hay gente que lo pone en público y da su opinión sobre tu novela, que está muy bien, está estupendo, y hay gente que prefiere hacerlo por privado y te mandan mensajes privados sobre lo que ha supuesto para ellos haber leído esta historia y haber conocido a estos personajes y haberse puesto en su lugar o justo enfrente para verlos desde otra perspectiva. Y la verdad es que yo con esta novela he tenido muchísimos mensajes, tanto de hombres como de mujeres, en los que me dicen que han podido hacer una reflexión. Dice, fíjate, lo iba leyendo, que no puedes parar de leer porque no paran de ocurrir cosas y tú vas angustiándote, sobre todo porque sabes que lo tiene al lado y sospechas de uno, de otro, de uno, de tal. Y dices, ¿qué va a pasar ahora? Y dice, y es que, ¿cómo puede pensar así? Pero es que yo también lo he pensado. O sea, hay un momento en el que hablan y que cuentan una escena que ocurrió de verdad. Es una mujer, la noche de un viernes a un sábado, a las 6 de la mañana, entra en su portal y es violada. Los comentarios de la zona es quién habrá sido, cómo vendría tu abolinga, no sé qué hace volviendo sola a esas horas, ¿no? Y cuando se sabe la historia, es una madre que tiene al niño malísimo y sale corriendo a la farmacia de guardia para comprarle algo que le alivie. Y cuando vuelve hay un tío que le da igual. Pero en estos juicios tenemos a jueces que incluso preguntan, ¿de dónde venía usted? Bueno, le pregunta a ella, ¿y qué más te da? ¿Y cómo venía? ¿Y a usted qué más le da? Había un tío esperando en el portal a que entrara una mujer, no yo ni cualquiera, para hacerle lo que me ha hecho a mí. ¿De dónde? ¿Qué más da? ¿De dónde venga yo? ¿Y a qué hora? ¿Por qué no le ha preguntado él de dónde viene, qué hacía, qué se había bebido o qué tal? Y eso sigue pasando. No tanto, pero sigue pasando. Por tanto, para remover. Y la opinión pública también, y la opinión de la prensa también, deja caer así esas gotitas para que lo sigamos pensando. Yo creo que la prensa, primero que la prensa no tiene, o sea, la continuidad de la prensa. Yo he sido periodista muchos años y he dirigido periódicos. Incluso cuando tú quieres, no estoy hablando, yo no he vuelto a ejercer porque no podría sobrevivir en la época del clickbait donde la noticia se falsea el titular. O sea, yo soy de la opinión medio invertida. El título te lo explica, la entradilla, y ya en la mitad sabes, si quieres saber los antecedentes, yo ahora a lo mejor leo una noticia y tengo que buscar de qué va porque es de hace una semana y si no me enteré no lo dicen. Entonces, haciendo esa salvedad. Es cierto que, por ejemplo, si dicen fulanito va a ser acusado de cohecho, sin entrar. Y luego resulta que se demuestra que no, y no se titula con la misma historia, pero porque más allá de la premura de la nueva noticia, no olvidémonos del fenómeno de venta, la premura de la nueva noticia hace que ocupe ese espacio. Sí me ocupaba yo de que cuando había alguna novedad sobre algo, aunque no fuera, saliera en algún sitio, apareciera. Vale. Pues si he estado 2 días diciendo que el partido tal va a acusar a tal de, no de cohecho, de ¿cómo se llama?, de prevaricación, que es muy fácil la prevaricación, todos hemos prevaricado sin darnos cuenta, parece, ¿no? Entonces, a este tipo, luego si no sale, no va a salir muy grande, porque en definitiva, pero sí por lo menos que salga la noticia. Y luego el tratamiento de las noticias, soy muy escéptico. Por ejemplo, en el tema de mi libro, según la opinión dominante, o sea, tú lees la prensa argentina ahora, y la prensa argentina que está en contra de Milei, obviamente, o sea, es como en todo, ¿no? Ellos han descubierto que ha habido alguna gente que ha cobrado unas pensiones por desaparecido de manera fraudulenta, pero no todos los miles que son. Usan eso para, si me tienen, vale, usan eso para poner en duda a todos los demás. Entonces, la prensa, sobre todo en los últimos años, es muy tendenciosa. O sea, incluso aquella con la que yo puedo estar de acuerdo, me doy cuenta de que no está cumpliendo un mínimo, ni siquiera cumplen su libro de estilo los grandes diarios de este país.
No, hace años que no lo cumplen, pero cada vez es más claro. O sea, los titulares llenos de adjetivos. Entonces ya no es solo con respecto al tema que ocupa la novela de Mónica o este tema que tiene un trasfondo político, es que no hay. Entonces, a mí lo que me interesa más que el tratamiento, la repercusión que dice Mónica. Yo con esta novela voy a dejar desconforme a todos, porque la gente que lo compre esperando, va a haber un monstruoso torturador y un abnegado. No, porque justamente somos un pueblo imperfecto y son personajes heridos e imperfectos. Me interesa hablar de eso, ¿no? O sea, obviamente que no he defender al torturador, pero yo he cambiado cuando escribí la obra de teatro, en un prólogo que decía que yo estaba en contra de la pena de muerte, salvo con la excepción que hubiera hecho con los militares de la Junta. Y ha pasado el tiempo y me he dado cuenta de que no. Y hay una cosa muy interesante, permíteme que cuente, que tiene que ver, la novela se decidió porque yo estaba con ella encaminado, pero antes de engañar a mi editor, hablé con Claudia Piñeiro, que es una escritora argentina, muy amiga mía, y nos encontramos en un festival de Chile y le conté. Ella había leído la obra de teatro y siempre me decía, ¿cuándo vas a hacer la novela del torturador? Entonces le digo, la tengo ganas de hacerla. Y me dice, ¿sabes qué? Una cosa, que estuve indagando, buscar la información, porque igual, que tengan en cuenta que hay centenares de personas que se salvaron, hay centenares de juicios que se hicieron, porque en 2003, con todo lo que se había hecho, se había amnistiado, se declaró delito de lesa humanidad y eso no prescribe. Entonces llegó a haber 700 tipos enjuiciados por torturadores, ¿no? Ser torturadores. No ha habido ningún caso de familiares o sobrevivientes que se vengaran, ninguno. Hubo solamente un grupúsculo de 3 personas que no eran afectados directos, que montaron ejércitos revolucionarios no sé qué, y que a un médico que asistía a los partos de las prisioneras y decía, no la torturen más porque se va a morir, le pegaron 23 perdigonazos. El tipo que hizo eso estuvo 18 años preso. El médico parece que ahora va a ir preso también, el hijo de puta, por no encontrar más cosas. Entonces, mi conclusión es, no es una conclusión, el proceso que tuvo que hacer esa gente para no salir a buscar a esa gente, a la chica que yo conocí, yo sé lo que ella me contó, ¿no? Ella no era católica, pero su hermanito, ella iba a misa en la catedral en Córdoba, Argentina, y cualquier día se podía encontrar con el cabrón del mayor que había secuestrado y matado a su hermana que estaba en libertad. Entonces, la pregunta es, toda esta gente que pasó por esto, a diferencia de Jorge Luis, que es un tarao, hizo un proceso. Y una cosilla más nomás, como me llevé tantos años esta novela dentro, yo conocí a Carmen Yáñez, que fue la última mujer de Luis Sepúlveda, una poeta chilena que ella estuvo en Chile presa, represaliada, torturada, vejada, lo pasó. Entonces, ya cuando hicimos amistad, le pregunté a Carmen, ¿cómo has hecho para...? Porque sí que luchó para reivindicar, pero no había amargura. Y me dice, mira, perdón cristiano y católico yo lo podía tener porque me estaban torturando y había un cura al lado. Pero yo tengo que dejar de ser víctima. Sí, elijo yo dejar de ser víctima. Ahora que voy a hacer todo lo humano posible para que la gente que cometió estos crímenes los pague. Pero yo tuve que elegir dejar de ser víctima porque si no me iban a seguir torturando, incluso aunque fueran presos. Entonces, son cosas muy complejas. Yo lo resumiría en demasiado buenos somos. No, claro, yo sí. Pero también tiene que ver con una última reflexión. Tiene que ver con medios y opinión. Hasta el sombrero. ¿Se te ha caído? Yo siempre he dicho algo que no cambiaré, ¿vale? Sé que no cambiaré. La primera parte no sé si lo haría, pero creo que tenemos que diferenciar nuestra responsabilidad como ciudadanos de nuestra responsabilidad como individuos. Si a mí, a mi hijo, a mi hija lo matan, lo hacen algo grave, y yo pudiera tener acceso a esa persona, si pudiera, creo que me lo cargaría. No estoy seguro que me la cargaría, pero creo que lo podía hacer. Pero jamás votaría como ciudadano a favor de la pena de muerte. No puedo circunscribir mi idea del Estado, del país, del mundo, a lo que me ha pasado a mí. Si me atropella un coche, prohíbo los coches. Quiero decir, otra cosa, si creo en la pena de muerte, por determinados motivos, la defendería. Y en esto pasa lo mismo, ¿no? Es como, tenemos que ser ciudadanos. Y tenemos que ser ciudadanos no solo por lo que nos toque cerca, sino por lo que queremos para hijos, para la gente que venga después, para que no haya más, nada importante. Eso, que no sea... Podemos entonces terminar con una frase del maestro de ayer maravillosa, que es: menos mal que la ficción en este caso no supera la realidad, porque si no hubieran salido todos a degüello y aquello hubiera sido un mayor drama. Yo no pido la esperanza secreta de que se carguen algunos, pero esto no sale, ¿no? No, mentira. No, pero ves, bueno, lo que sé. Bueno, un placer. Ya nos hemos conocido. Yo espero que no sea la última vez que nos encontremos. Recomiendo. Ahora estarán ellos en la
firma de los libros, 2 novelas que hay que leer, como la de todos los escritores de aquí, iros cargados, que la literatura nos da vida y nos da mundos a los que jamás llegaríamos y a los que no podemos. Y desearme suerte con el Hamlet, porque con los candidatos que tengo en contra, a los 3. Pierdo seguro, pero bueno, pueden haber accidentes. Ya puede estar contenta la organización de tener autores que continúan siendo premiados y que llegan donde llegan. Un placer, moltíssimes gràcies a tots, fins la propera. Gràcies. Muchas gracias, Mónica. Carlos, suerte. I Mariola, ens veiem en 3 setmanetes, tornarem a estar al Black Connection, al Canal Morella. Antes, Mariola ha agradecido a los clubs de lectura que ella conoce. Nosotros también queremos agradecer aquí la presencia de los clubs de lectura de Vilafranca. Yo creo que hay 3 clubs, tenemos representantes de 2. En uno de ellos, Nancy y yo participamos y nos alegramos mucho verlos aquí en Morella. También hay un club de lectura de Morella, creo que está dentro de la EPA, que también dentro de sus lecturas han incluido algún finalista del Tuber. También nos alegramos de que esto sea así. Llegamos al punto final de Morella Negra. Yo sí que me gustaría que las inspectoras de Asuntos Internos y la Tecnológica que estuvieran aquí. Yo soy un poco la cara visible, María José también, pero Nancy también está ahí detrás ayudando a lo que sea. Muchas gracias a todos. Ahora nos vamos a las firmas, como decía Mariola, de todos los autores que han participado esta mañana. También los de Roz y Bonilla, también los firmaremos en el espacio de Gasto Literario Sergio Besser. Ahí tenemos los libros de todas las de la librería, de Al Revés, de Clandestina, de Sajalín, de Llibres de les Drassanes, de Bromera, de Onada. Todas estas editoriales han tenido representación en nuestro festival más feria Morella Negra con la trufa, y a vosotros os emplazamos dentro de 15 días en el Black Connection, en el Festival Literari en el mes de mayo, y yo ya os adelanto las fechas para el año que viene para que ya hagáis una cruz. No me hacéis nunca caso porque me lo volvéis a preguntar, pero será el 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo. Y hasta entonces, como siempre, leed, malditos.